¿qué tal? Yo soy Jimena Cortés y les doy la bienvenida a nuestro programa Mujeres Pioneras, una huella, muchas historias. Hoy tenemos a una mujer que dedica su vida al servicio con la bandera de la resiliencia. Se trata de Carolina Perdomo, pionera por liderar por más de 22 años la Corporación de Infancia y Desarrollo en Colombia. Conozcamos su historia. Bienvenidos. Carolina, gracias por acompañarnos aquí en Mujeres Pioneras, una huella, muchas historias. Lo digo, es digamos que mi frase de inicio siempre, pero me gusta hacer énfasis y aclarar que esto más que una entrevista es un homenaje a todo lo que tú has hecho, a tu vida que ha sido dedicada al servicio, que ya vamos a entender más adelante en la conversación por qué eres pionera y por eso pues yo te lo pregunto, ¿tú por qué consideras que eres pionera? Yo creo que, Jimena, todas las mujeres en un momento de la vida somos pioneras y yo creo que he construido una vida de mujer a pulso, con unos ideales, con unos sueños, con unas metas que se han ido trazando poco a poco y que han hecho hoy que sea la mujer que quiero hacer y con un interés y una motivación por el servicio. Excelente. Y además, pues como para ponerlo en palabras concretas, tú llevas 22 años liderando una corporación sin ánimo de lucro que trabaja en búsqueda de la paz a través de procesos de desarrollo social. Pero tú ahorita me vas a explicar de qué se trata. Porque te quiero proponer que entendamos y que nos dejes conocer un poco tu historia. ¿Cuál es tu historia? Naciste aquí en Bogotá, tienes varios hermanos, siempre te destacabas por ser buena estudiante y como una de las más altas de la clase, pero cuéntame tú un poquito. Sí, soy la hija de Beatriz, soy hija de Orlando. Mi papá es un hombre de la Plata Huila, mi mamá cundinamarquesa. Ellos realmente no convivieron, soy la hija de mamá y papá solamente. Mi mamá tuvo la gran oportunidad después de conocer a un gran hombre que fue su esposo y que asumió el rol de abuelo y de papá también en mi vida. Entonces, de ahí nacen dos hermanos, tengo dos hermanos, Gerardo y Johanna, que se han dedicado también a todo el tema de la creatividad. Uno es diseñador, la otra es licenciada, y hemos sido una familia muy tradicional, muy bogotana, criados aquí en Bogotá por nuestros padres. Tengo un hijo de 21 años que está terminando su carrera de arquitectura. Y pues sí, vengo de la crianza de una abuela que se esforzó, una abuela campesina que se esforzó para que Carolina pudiera salir adelante, sus hijas también pudieran estudiar, pudieran tener un proyecto de vida distinto a lo que en ese momento les ofrecía el campo. Y así nos hemos estado en el desarrollo de nuestras vidas, en nuestro proyecto de vida. Como te contaba, pues soy la única hija entre mi mamá y mi papá y tuve el peso en ese momento y creo que es un buen momento para decirlo, el peso de ser hija natural. ¿Sí? Y con esto todo lo que se da, ¿no? Entonces, el criarse en una sociedad que tiene unos títulos, que tiene unas formas, que tiene unos límites en cuanto a cómo se tiene uno que comportar y cómo debe ser, que hacen peso en la vida de los seres humanos. Y pues bueno, yo fui un poco producto de esas tradiciones y de esa normatividad que rige nuestra sociedad. Al ser una hija natural, pues entonces solamente tenía un apellido, después mi papá hace como todo ese reconocimiento y yo pues creo que nace uno y sigue y se forja uno frente a situaciones de cómo continuar, de cómo hacer la vida, de cómo no querer para sus hijos y para las mujeres unos rótulos que no están establecidos. Entonces creo que ahí ha estado esa primera mirada de cómo empezar a transformar esos títulos y esas normas que a veces no le hacen tan bien a la población, a las personas ni a las mujeres. Sí, y lo entiendo perfectamente, pero quería preguntarte de pronto si te acuerdas de algún instante
en tu niñez o en tu adolescencia que te marcó? ¿Por qué te empezaste a inclinar por el servicio? ¿De pronto algo que pasó ahí en esas edades? Bueno, fueron varios factores. Uno, el hecho de ser criada por mujeres, Sí. por una mamá, por una abuela, por una tía, creo que te da una mirada distinta cuando hay una proyección de querer hacer las cosas diferentes. Eso yo creo que es un primer clic. Un segundo es... siempre me ha gustado estar liderando, comunicar, estar escuchando y aportando. Entonces empecé a hacer desde muy pequeña en el colegio, hacer acciones de comunicación, Sí. acciones de participación. Fui la primera presidenta estudiantil que tuvo el colegio, cuando en Colombia todavía no se hablaba de este tema de participación al interior de los establecimientos educativos. Y fui la presidenta, donde hice muchas acciones sociales y de desarrollo al interior del colegio. Era un colegio femenino, Sí. entonces era poder hacer y poder establecer a través de la cultura, a través de otras formas, como acciones de participación en la mujer. Yo creo que ahí se fueron dando unos pinitos. Otro gran clic que me hizo fue, estuve muy cercana a la orientadora del colegio. Y yo veía que desde ahí uno podría hacer muchas cosas por los otros, ¿sí? El tema de escuchar, el hecho de estar, el poder compartir, el poder generar acciones que pudieran ser de cambio, me ayudó mucho, y por eso escojo estudiar lo que estudié y empezar a encaminar y enfilar mi vida a lo que soy hoy. Claro, y me imagino que a raíz de ahí ya pasan los años, te gradúas del colegio. ¿Desde cuándo supiste que querías estudiar psicología y pedagogía? Fue a la única carrera que me presenté. Realmente estaba supremamente convencida, y sigo estando convencida, de que fue la mejor elección. Entonces, en ese momento también lo que se daba era que las niñas teníamos que seguir ciertas carreras o lo básico. No había, digamos, que una proyección tan grande. Y esta área me gustó mucho, porque podía ser como dos cosas: ser educadora, pero también acompañar los procesos de la población. Entonces decido estudiar licenciatura en Psicología y Pedagogía en la Pedagógica. Es la única universidad a la que me presento, y lo logro. Cuando hay tantas personas solicitando un cupo en esa universidad en ese entonces también, y lo logro. Entonces ahí yo desde el primer momento decido ser psicóloga educativa. ¿Qué pasó cuando ya te involucras a la vida profesional? ¿A qué fue lo que primero te dedicaste? Y cuéntanos ahí, como en orden cronológico, cuando llegas a liderar la CIP, que es la organización sin ánimo de lucro que lideras actualmente. Sí, entonces salgo de la universidad y salgo a trabajar como orientadora de un colegio en Kennedy. Yo realmente quería siempre salir de Bogotá, estar en otros contextos, y se me presentó una oportunidad en mi tuba UPES. Pero mi mamá, con todos los miedos de que a su hija no le pasara nada, me ayuda a buscar un trabajo aquí en Bogotá, y empiezo a trabajar como orientadora en esta institución educativa, donde fui orientadora desde el grado 0 hasta grado 11, con una experiencia supremamente bonita. Pude desarrollar todo un proceso de orientación vocacional con adolescentes de estrato 1 y 2, donde de pronto las posibilidades son mínimas. Población vulnerable. Población vulnerable, muchos niños, niñas y adolescentes con adicciones, de unas dinámicas familiares complejas. Y empiezo a hacer todo un trabajo ahí de desarrollo a nivel psicológico con estas familias y con estos adolescentes, y que me siento muy gratificada frente a los resultados que tuvimos. Hoy en día todavía hago el acompañamiento y sigo sus vidas, muchos de ellos profesionales, muchos de ellos con un plan de vida establecido. Bueno, y cuando ya vives esa experiencia tan gratificante y a la vez te enfrentas con una realidad tan cruda, que es una población vulnerable de nuestro país, ¿y cómo tomas el paso para llegar a la CIP? ¿Cómo fue? ¿Cuál fue la conexión para llegar allá?
Bueno, entonces yo empiezo, después de estar en este colegio trabajando, me hacen un ofrecimiento de estar en otra organización social y ahí hago unos primeros pinos de trabajar con mujeres, de trabajar con todos programas de participación comunitaria, dándome cuenta, de, como tú dices, de todo este tema de vulnerabilidad. Y ingreso a la CID siendo profesora de niños y niñas que vienen de una crisis humanitaria como lo es el desplazamiento forzado en Colombia. Y entonces encontré 1001 historias donde desafortunadamente los niños se habían pasado por temas de mutilaciones, de violaciones, de abuso, donde el único recurso que tenían era salir de su lugar de donde habitaban. Entonces, esto fue con lo que yo me encontré y empezamos a hacer todo un proceso de desarrollo de capacidades educativas que les pudieran y que les seguir estudiando el proyecto de vida. De ahí mi carrera haciendo pedagógica y psicosocial. Familiares, atendiendo a esas dinámicas sociales con las cuales venían. Entonces, allá en Soacha, en Altos de Cazucá, estábamos y acompañamos el proceso de más de 1.200 niños, niñas y adolescentes. Y así sigo mi camino en la CID, atendiendo todas las necesidades y las complejidades con las que habita hoy en día el ser humano y que son definitivamente lamentables. Y para entenderle un poquito, la CID acoge jóvenes y niños, pero también adultos. Sí, hacemos un trabajo, trabajamos con su población y trabajamos desde una mirada de enfoque de derechos, sí. Con niños, niñas, adolescentes, pero necesitamos que el sistema los soporte, entonces sí. necesitamos una familia que los acoja, que los vincule, pero también necesitamos unos funcionarios de las instituciones públicas que estén ahí, que garanticen sus derechos, entonces llegamos a toda esta población. No solamente estamos aquí en Bogotá, estamos en todo el país, a través de esto he podido conocer todo el territorio colombiano a través de diferentes proyectos donde los niños y niñas se han podido beneficiar y desde una mirada de derechos salir adelante. Y tú llevas 22 años liderando esta corporación, pero paralelamente en tu vida también estaban pasando cosas grandes y todo eso hace parte de ser mujer, porque estabas desarrollando otro gran rol y era el de mamá, porque tu hijo tiene 21 años, me dijiste. Sí. ¿Cómo hacías? Porque un trabajo de un reto enorme, enfrentarte ante estas realidades y este sufrimiento tan profundo de la mayoría de nuestros colombianos, porque esto es lo que sufre nuestro país hace muchos años. Y tú ahí enfrentándote, tratando de poner la cara, de ayudarlos, de orientarlos, de dirigirlos, pero a la vez también en crianza. ¿Cómo te debatías entre esos dos roles? Claro, es todo un tema de reflexión permanente en que tu hijo no pase por esas mismas situaciones, poder garantizarle unas condiciones para que pueda salir adelante, para que tenga una mirada distinta, para que pueda construir país. No es fácil. No es fácil cuando también dedicas la mayor parte del tiempo a estar allá con los otros y qué pasa con tu hijo. Entonces, pues sí, tuvo Sergio Andrés que asumir muchos roles y muchos momentos en donde su mamá estaba afuera y no en casa. Pero eso también yo creo que ha fortalecido en él una templanza, un nivel de decisión, también ver que su mamá hace muchas cosas que construyen y que edifican país. Creo que eso ha sido también el motor en su vida. Actualmente, ¿cómo es tu día? ¿Cómo es el día de Carolina Perdomo al frente de esta corporación desde que te levantas? Y cuéntame tus rutinas. A ver, entonces yo me despierto muy temprano, me despierto muy a las 5 de la mañana, hago un tema de rutinas de ejercicio, de conexión conmigo mismo, de dejar como la casa en orden, también pues de revisar toda la agenda. Afortunadamente la CID como organización es muy grande y entonces tenemos muchos desafíos y retos en el día de compartir con nosotros, de articularnos, de dar respuesta también a una población. Entonces digamos que estoy muy pendiente de la agenda que tengo en el día
Viajo a los territorios, me gusta, así sea como directiva, estar cercana a los procesos, a la población, que nos vean en campo, además porque eso también nutre mi vida, creo que es, y te lo decía, es una de mis grandes pasiones y no la dejaría, el estar cerca a la población creo que me da mayores elementos para seguir haciendo lo que me gusta y para poder seguir liderando la corporación. Claro, como esa famosa frase que no sé si es de San Francisco de Asís, que dice que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y eso tú lo estás experimentando precisamente en carne propia y sé y estoy segura y lo siento que es tu gran motor, pero me imagino que también has tenido que vivir de pronto momentos difíciles con este reto y con este proyecto que tú lideras. ¿Alguna vez alguna situación difícil para ti por tener esa responsabilidad tan grande? Claro, claro, uno se enfrenta a las complejidades del territorio, Sí. No es desconocido todo el tema del conflicto armado, no es desconocido el tema del reclutamiento forzado, cómo los niños, niñas y adolescentes están siendo vinculados a la guerra y no es fácil cuando tú dices, no, esta no es la opción, el camino es otro y hay que construir de manera diferente, entonces pones en riesgo tu vida, así sean situaciones de amenazas, situaciones donde no puedes estar, donde también te llega la impotencia de no poder hacer muchas más cosas. Entonces, creo que es a lo que nos enfrentamos en el día, lo que me enfrento, pero eso también te impulsa, ¿no? Claro. Y saber que hay unas herramientas, estrategias, metodologías que hemos construido y que hacen que se promuevan cosas, que se desarrollen y ver los cambios en la población, me parece que es la garantía. Riesgos siempre hay más en esta complejidad. Hay mucha fuerza en la población. Yo siempre he dicho que ahí está la resiliencia realmente vista y es lo que nos hace un país realmente luchador y que después de tantas situaciones de conflicto como lo vivimos pueda seguir adelante. Bueno, Carolina, quiero contarte que en Mujeres Pioneras, una huella, muchas historias, guardamos también unos minutos del programa para hacer un homenaje a esas otras mujeres que como tú han sido pioneras y no solo en Colombia, sino también en el mundo a través de los años y nos han inspirado por décadas. Aquí las denominamos las pioneras en la historia. Te voy a contar cuál es la de hoy, te voy a leer un poquito de ella y tú me vas a dar tu opinión. Claro que sí. Yo sé que te va a gustar. La pionera en la historia de hoy es María Montessori, médico, pedagoga, psiquiatra y filósofa. Fue la primera italiana que se graduó en medicina. Además, propuso innovaciones radicales en el mundo de la pedagogía. Su método se basaba en el juego como principal actividad de aprendizaje para los niños y es un método que lidera y que es vanguardista hoy en día y ella lo generó. ¿Qué opinas de María Montessori? Todavía tenemos muchas cosas y muchos de las bases que se tiene para el acompañamiento en el desarrollo de los niños, niñas de primera infancia, los dio Montessori, toda una institución en el tema de educación, una mujer, como lo dices, médica, con un desarrollo en conocimiento frente al crecimiento de los niños y de las niñas, le apuesta y le apunta desde su ciencia a llevarlo a cómo mejorarlo en el campo educativo. Y es ahí donde volvemos a decir, Montessori vio en la educación la posibilidad de que los niños y las niñas crecieran de forma diferente. Entonces creo que es maravilloso lo que hizo María Montessori en el tema de educación y que todavía muchos jardines, muchos establecimientos educativos siguen teniendo la doctrina de ella. Incluso padres que educan a sus hijos así, me parece además maravilloso y hasta los adultos deberíamos aplicarlo porque a veces la vida yo creo que va más sabrosa y se siente mejor si lo siente uno como un juego. Mira que María Montessori fue una de las primeras pedagogas que dijo que los ambientes educativos de los niños tenían que ser acordes a ellos y entonces empezamos a ver sillas pequeñas, las mesas, todo al alcance de los niños y eso fue maravilloso y ha sido maravilloso. Distintos países han acogido y siguen acogiendo, insisto, esta pedagogía que es muy importante. Carolina, ¿con qué sueñas? ¿Con qué sueñas en tu trabajo en esta corporación y con qué sueñas para Colombia? Son muchos sueños, sueños que a veces se vuelven desafíos y retos.
Hay que soñar con acciones más justas, con desarrollo de programas que respondan realmente a las necesidades de la población, que sean aplicados. A veces llevamos muchos proyectos, muchas acciones, muchos programas a los territorios que a veces no son aplicados, que a veces no son contextualizados, ¿no? Y que obviamente se pierden porque no hacen parte de la realidad de la población. Entonces yo creo que tenemos que apostarle a programas, planes, proyectos que sean cercanos, que les sirvan a la población. Con eso me sueño, que podamos construir entre todos, que hay toda un conocimiento allá en los territorios que hay que preguntarles para poder generar transformaciones. En el momento en que todos nos apropiemos de esto, pues vamos a empezar a conocer y vamos a empezar a cambiar. Con eso me sueño, con distintas formas de llegarle a la gente que responda realmente a lo que ellos necesitan. Y la CIE tiene ese desafío y cada día lo plantea en el desarrollo de estrategias que sean mucho más cercanas, más pertinentes, más adecuadas. Eso es lo que queremos y eso es lo que hacemos y no le apostamos por eso. Y por último, tú que has tenido al alcance tan cercano la situación que atraviesa nuestro país, sobre todo en las regiones de vulnerabilidad, de escasez, de pobreza, de violencia, de injusticia, pero que también has visto la mano, digamos, de lo que es poder renovarse y poder pasar al otro lado y poder ver una luz. Yo te quiero pedir que des un mensaje de esperanza para todo el que esté decaído en este momento, que esté viendo este programa, porque esté de pronto en alguna región pasando una situación sumamente difícil o porque simplemente tenga una situación personal. Como tú has visto ambas caras de la moneda, lo has podido palpar, dales un mensaje de esperanza antes de despedirnos. Pues bueno, yo creo que los seres humanos siempre vamos a atravesar por esos momentos de tristeza, de soledad, de dolor. Y hay que saber qué se hace, qué se construye a partir de esas situaciones, de esos sentimientos. La idea no es quedarse ahí, la idea es que de esa crisis, de ese dolor, de ese momento de tristeza, podamos sacar lo mejor, podamos sacar esa valentía, esos factores que nos protegen, esos factores que nos hacen ser grande y sacarlos adelante. Saber que es un momento y que hay muchas más construcciones al interior que nos van a ayudar a salir adelante. Yo creo que es no tenerle miedo a sentir esa situación, a sentir ese dolor, esa tristeza, pero sí saber que no debemos de quedarnos ahí, que a partir de eso se pueden construir muchísimas cosas positivas y que seguramente van a ir creciendo y van a ser una oportunidad en la vida de cada uno de nosotros. Carolina, muchísimas gracias por esta charla tan agradable, por enseñarnos, por abrirnos tu corazón, porque nos contaste tu historia y pudimos entender por qué has podido obtener esos grandes logros que no son para ti, sino que han sido para nuestro país. Gracias porque tú eres una mujer pionera. Jimena, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias al equipo de Mujeres Pioneras. Como le decía al comienzo, todas en algún momento de nuestra vida hemos sido pioneras y tenemos que seguirlo siendo, ver que en cada cosa que hacemos podemos construir grandes cosas. Muchísimas gracias a ustedes. Por supuesto. Me despido también con toda la felicidad, como siempre, de nuestros televidentes de Canal Institucional, que nos sintonizan cada viernes a las 8 de la noche. Y, por supuesto, un abrazo fraterno a todos los que nos escuchan en nuestra versión podcast por la página de Radio Nacional de Colombia. Y, por supuesto, también quiero saludar a los que nos ven por el Facebook de RTVC. Esto es Mujeres Pioneras, una huella, muchas historias. Yo soy Jimena Cortés. Recuerden, tenemos una cita la próxima semana con otra gran pionera. Hasta pronto. Hoy nos acompañó María Carolina Perdomo, pionera por llevar 22 años liderando una organización que aporta en la construcción de paz mediante procesos de desarrollo social. Es una mujer sensible, comprometida con el servicio, cercana a sus motivaciones y generadora de nuevos discursos y pensamientos que aporta a los cambios.